Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie termodinámica para ingenieros en el módulo 1, en la parte correspondiente a sustancia pura. Bueno, hacemos el primer ejercicio, finalmente llegamos al primer ejercicio. Dice, definir el estado termodinámico, agua a 100 grados centígrados y 50 kilopascales. Bueno, aquí entonces es donde ustedes, vamos a ver, antes de que me digan loco, la estrategia para resolver este ejercicio es: se busca comparar una de las propiedades con las condiciones de saturación para verificar en qué zona se encuentra el estado buscado. Claro, si yo les digo esto sin la introducción que voy a hacer más adelante, ustedes me pueden tildar a mí de loco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes en este momento, aun cuando ya hemos hablado de temperatura, de presión, no saben dónde buscar este tema. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que se construían a partir de ensayos experimentales, se construían gráficos? Esos gráficos no solamente se dibujaron, sino que esos gráficos se tabularon. Entonces, para resolver estos ejercicios es necesario apelar a las tablas termodinámicas. Entonces, yo les había comentado que yo iba a usar la séptima edición del Yunus Cengel de termodinámica, que está en español. Y efectivamente así es. Lo que pasa es que para efectos de usar las tablas, voy a usar los de la edición número 8. La razón de esto no es que las tablas de la 8 sean distintas a la de la 7, son iguales. Solo que las tablas de la edición 8 son a colores y me gustan más. Por eso es, estrictamente. No tiene ningún cambio, son las mismas tablas, solo que estas están en blanco y negro y estas están a colores y me gustan más. ¿Ok? Bien, pero vamos a ver. El contenido del libro la octava edición, tiene estos 17 capítulos. Nosotros en el módulo 1 vamos perdón, en todo el curso, en toda la serie, en esta primera serie vamos a ver los 8 capítulos. Si se acuerdan, pues llega hasta exergía. Bien, en el apéndice de este libro dice propiedades, tablas y cartas en sistema internacional. Entonces, cuando uno va al apéndice, ve algo como esto y se consigue con esto. La primera tabla que vamos a ver es tabla A4, es agua agua saturada y dice tabla de temperatura. Fíjense que más abajo dice agua saturada, tabla de presión. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Bueno, esto es así por una razón muy simple. Como el agua es fácil, es económico hacer ejercicio, hacer experimentos con el agua, pues entonces hay muchos ejercicios en donde lo que conviene, lo que tenemos es temperatura. Entonces se hace sencillo que la tabla comience por que la primera columna sea por temperatura, y hay ejercicios en que el dato que se tiene es presión, entonces es más cómodo tener la primera columna de presión. Si no se tuviera esto, fuera igual, porque entonces se trabajaría con la segunda columna. No pasa nada. Es una cuestión de comodidad. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver. Aquí fíjense qué es lo que tenemos aquí. Tenemos volumen específico, F y G, es decir, como líquido saturado y como vapor saturado. Y adicionalmente a eso nos dan otras propiedades: energía interna, entalpía y entropía. En este momento no hemos llegado allí, de manera que lo voy a tapar y quiero explicar a qué se refieren estas tablas. Bien, si se acuerdan de esta gráfica que les expliqué cómo se construyó, pues bien, esa línea roja que acaba de salir corresponde al gráfico de este recuadro de propiedades de volumen específico F. ¿Sí? Entonces el volumen específico como líquido saturado. Luego, la segunda curva que acaba de aparecer corresponde a la línea de vapor saturado, y en este caso es esta columna. Entonces, ¿de dónde a dónde va esta gráfica? Esta tabla es muy larga, ocupa 2 páginas. Yo recorté para poder mostrar lo que les voy a mostrar en este momento. Fíjense, esta gráfica, ¿de dónde a dónde va? Esta gráfica va desde el punto triple, la de temperatura va desde el punto triple hasta el punto crítico. ¿Ok?
O sea, va desde el punto triple, por aquí abajo no se visualiza en este dibujo, hasta el punto crítico. A razón de, bueno, 5, 10, 15, 20, ahí va de 5 en 5 hasta que llega a la temperatura de 373,95, que corresponde a la temperatura del punto crítico y 22.064 megapascales. La tabla siguiente, la de vapor, la tabla de agua, pero entrando por presión, empieza en 1 kilopascal, no empieza en la temperatura del punto crítico, y entonces por eso está un poquito más arriba, ¿ok? En 6,97. Y bueno, se va incrementando. Esta gráfica también es larga, es extensa, pero fíjense que llega también hasta el punto crítico, 22.064, que es este que estaba aquí, y 373.95, que es este que está aquí. Está bien. Y representa la línea de volumen específico F, representa lo mismo, y la línea de volumen específico G representa lo mismo que ya les mencioné. ¿Cuándo se usa una? ¿Cuándo se usa otra? Ya lo vamos a ver. Es simplemente cuestión de comodidad. ¿Está bien? Bien. Hay otra tabla que se llama tabla de vapor sobrecalentado, se abrevia o se simplifica con VSC, ¿ok? Y lo que consiste en que se construye una curva para un valor de presión determinado. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Fíjense, tenemos esta gráfica. Entonces, la curva de vapor sobrecalentado lo que se refiere es a este tramo. Supongamos que P1 fuera 10 kilopascales, entonces va desde el punto de saturación en adelante. Entonces aquí resaltar lo siguiente: este valor de 140, por ejemplo, 0.01 megapascales, que corresponde a 10 kilopascales, este valor de temperatura que aparece allí, 4581, es la temperatura de saturación para la presión de 10 kilopascales. ¿Ok? Aquí hay otros valores de propiedad de presiones que se va incrementando, y hay muchas presiones para el agua. Es la que más datos, de la que más datos se dispone. Hay un tercer tipo de gráfica que solamente se tiene específicamente para el agua, y es la tabla de líquido comprimido. En el caso de la tabla de líquido comprimido, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a esta zona, de aquí hacia abajo, ¿ok? Entonces, del mismo modo, se tiene presiones 5 megapascales y la temperatura de saturación son 263,94. Hay un caso del que vamos a hablar más adelante con mucho detalle, y es qué pasa cuando se tiene líquido comprimido por debajo de presiones de 5 megapascales. Porque 5 megapascales es la menor presión disponible, el valor más pequeño del que tenemos datos. Entonces es posible que tengamos líquido comprimido, por ejemplo, a 3 megapascales, y ¿qué hacemos ahí? No sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en los próximos ejercicios. Tengo preparado 8 ejercicios para ustedes. ¿Ok? Bien, dicho esto, ya podemos entonces hacer este ejercicio. ¿Ok? Decía, vamos a definir agua, el estado termodinámico del agua a 100 grados centígrados y a 50 kilopascales. La estrategia era la misma. Se busca comparar una de las propiedades con las condiciones de saturación. Ahora ya sabemos que las condiciones de saturación están asociadas a la tabla que nos da datos de volumen específico como líquido saturado y volumen específico como vapor saturado. Vamos a entrar por allí. ¿Está bien? Ok. También les había dicho que les iba a dar una nueva forma de cómo reconocer que estábamos en líquido comprimido o o vapor sobrecalentado. Bueno, lo vamos a hacer aquí en este ejercicio, y es un método gráfico que a mí en particular me resulta más cómodo que estarme aprendiendo que si líquido comprimido la presión es superior a la presión de saturación, a la temperatura a la cual están las sustancias, que es un trabalengua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos entonces vamos a entrar por tabla entrando por temperatura. Yo podría entrar por presión, pero elegí entrar por temperatura. ¿Está bien? Entonces, esta es la tabla A4. Fíjense entonces que en la tabla A4 tenemos 100 grados centígrados, tenemos 100 grados centígrados,
sería este valor que está aquí. ¿Ok? Y ¿qué hacemos aquí? Vemos que tiene temperatura 100 grados centígrados y la presión de saturación es 101.42. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a graficar. ¿Se acuerdan que les dije que era importante graficar los estados termodinámicos para tener conciencia y pleno conocimiento de qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces, como escogí temperatura, pues voy a usar un gráfico temperatura-volumen específico. Y entonces fíjense, estoy graficando para la temperatura de 100 grados centígrados. Si te veo subo, es la presión. Si te veo subo, entonces la isóbara de 101.42 pues sube, está bien. Y esta es la isóbara para 100 grados centígrados. ¿Esto cómo crece? Crece en el sentido del punto crítico, ¿ok? Que eran 22 y tantos megapascales, ¿sí? Bien, ¿cuánto tenemos nosotros en el estado termodinámico que nos están mostrando aquí, que nos están preguntando? Tenemos 50 kilopascales. Entonces 50 kilopascales está del lado derecho. Cuando intersectamos 100 kilopascales con la isóbara de 50 kilopascales, pues entonces ahí reconocemos que el estado termodinámico corresponde a vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la presión a la cual está la sustancia es una presión inferior que la presión de saturación correspondiente a la temperatura a la cual está la sustancia. Pero eso es un enredo. Entonces aquí en el gráfico yo creo que se ve bastante sencillo. Entonces ojalá y se acostumbraran, por lo menos en los ejercicios que yo voy a hacer, voy a usar este método gráfico porque me parece que les ayuda un poco más. Bien, entonces ya sabemos que es vapor sobrecalentado. ¿Qué se hace allí? Bien, como la presión es menor que la presión de saturación a 100 grados centígrados, está en 100, el estado termodinámico corresponde a vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado entrando por presión. ¿Ok? La presión es 50 kilopascales, que equivale a 0.05 megapascales. ¿Está bien? Entonces buscamos 100 grados centígrados y aquí ya podemos leer el volumen específico y todas las demás propiedades de energía interna, entalpía y entropía. Y con esto tenemos entonces el estado completamente definido. Y eso es lo que es buscar un dato, un estado termodinámico en la tabla. De esto vamos a hacer 8 ejercicios, porque hay distintos casos a los que nos vamos a enfrentar. Pero este es el primero y bueno, fue así sencillo como para amortiguar el golpe, ¿no? Ok. Este es el ejercicio, está resuelto. Es todo. Si te ha gustado, dale un like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete. Muchas gracias. Continuamos.